y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Y eso es lo que vamos a ver o a estudiar en este momento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo Jesús? Y vamos a hacerlo, pues nos quedan unos 20 minutos. Vamos a avanzar lo más que podamos en esta noche, porque créanmelo, esta es la vida eterna. O sea, estamos hablando de quién es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Entonces, todo lo vamos a ver. Vamos a leer Apocalipsis y uno que otro versículo que les voy a invitar después a leer, pero todo va a ser Apocalipsis. Por eso digo, no sé si vamos a ver Apocalipsis del 1 hasta el 22, pero a ver si nos da el tiempo. Así que la lectura va a ser un poco larga, no va a ser tanto una lectura de todos los versículos, pero fíjense cómo empieza el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación? Que Dios le dio la revelación a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí se dan cuenta? Dios da un mensaje a Jesucristo. Jesucristo tiene que revelar el mensaje a sus siervos y utiliza a un ángel. ¿Quién? Un estudio más detallado, que no es el tema, pero ese ángel, ¿quién es? Gabriel. El que tomó el lugar de Satanás cuando cayó. El ángel va y ahora sí se lo expresa a los profetas para que sea transmitido el mensaje. Quiero que vean cómo hay una separación entre Dios, entre Cristo, entre el ángel y entre los siervos, que somos nosotros que vamos a dar el mensaje final. Ahí donde falla, normalmente donde falla todo es en los siervos, porque el mensaje se dio, el mensaje se ha dado, viene el ángel, vienen los ángeles, pero ¿quién es el que falla en dar el mensaje? Lo vemos, si no la iglesia estaría a reventar. O sea, somos nosotros los siervos flojos, negligentes de todo tipo, pero somos nosotros. En el versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era, el que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono. Una pregunta: ¿quién es este que es, que era y que habrá de venir? Cristo. ¿No? A ver, ¿Cristo? A ver, vamos a leerlo otra vez. Juan, es que es bien importante, porque estamos viendo quién es el Padre, quién es Cristo, qué papel tenemos nosotros dentro del plan de salvación, de redención. Voy a leer otra vez. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Voy a seguir leyendo y ahorita la misma Biblia nos va. Es el Padre. Vamos a seguir leyendo. Y de Jesucristo, o sea, el primer versículo que leímos, ahora dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos levantó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, etc. Pero aquí nos dice, hace una separación entre Dios y su Hijo. Sí se van dando cuenta, ¿no? Desde el primer versículo que leímos hasta en este versículo, hasta ahorita dice el que es, el que era y el que ha de venir. No nos vamos a meter en problemas. Ahorita la Biblia nos va a decir quién es el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando dice Dios Todopoderoso, también quién es, que es una palabra que no deberíamos de utilizar. Bueno, Luis, tú que eres bueno para eso, si tú pones en el internet, en los escritos de la hermana Elena G. White, Dios Todopoderoso, y vamos a ver cómo la hermana White dice que es un nombre que no deberíamos de tomar tan a la ligera, ni siquiera pronunciarlo tan así como pronunciar cualquier palabra. Bueno, pero ahorita vamos a ir aclarando todo eso. En el versículo 12 y el 13 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
¿Quién es este? Es Cristo Jesús, que está entre los candelabros de oro. Quiero que tomen muy en cuenta eso, porque todo esto ahorita es como una película que se nos va a ir abriendo y nos va a ir dilucidando todo lo que estamos viendo y cuál es el papel del Padre, cuál es el papel del Hijo y cuál es el papel que debemos de tener nosotros, porque dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo. O sea que deberíamos de tomar tiempo en conocerlos, pero a veces no conocemos, no sabemos ni quién es, ni qué papel juegan. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta. Todos decimos que ¿quién es el que debe de morar en nuestro corazón para ser salvos? ¿Quién es el que debe de morar en nuestro corazón? Dios. Pedimos, ¿a quién pedimos, Señor? Mora en mi corazón. A Cristo Jesús. Cuando Cristo mora en nosotros, el Padre dice que viene a morar con nosotros, pero es Cristo el que mora en nosotros. Cuando decimos que tenemos un abogado intercesor, ¿quién es nuestro abogado intercesor? Aquí no entendemos más allá de las funciones. Cristo es, como dice la hermana White, la plenitud de la divinidad encarnado, corpóreo para nosotros. Sí. Y es el único medio en el que nos vamos a ir moviendo. Ahí no hay otro. Cristo y Cristo. Ajá. Y es lo que nos conecta con el Padre, y solamente así de esa manera. Ahora, ¿quién es el consolador que viene también a morar con nosotros? La plenitud de la divinidad en toda la potencia del Espíritu de Dios. Y hasta ahí no le vas a buscar más porque... Ya no te vas a poder avanzar, pero es bien importante que vayamos comprendiendo todo esto. Es bien importante que lo vayamos comprendiendo. Hay una cita bíblica que viene en Juan 14, 23. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y aquí viene lo que dice aquí, y mi Padre le amará. Dice, vendremos a él y haremos morada con él. Dice, no me acuerdo en Corintios, bueno, no me acuerdo, dice que nosotros somos, la iglesia dice que somos templo de morada, pero a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, viene el Padre. O sea, es un misterio que no lo podemos Lee entender. otra vez el versículo, porque lo leíste y no me estás diciendo lo que leíste. Dice aquí 23, voy a ir a la segunda parte. Bueno, todo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, y mi Padre le amará. Dice, vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiénes son los que le aman? ¿A quién? A Cristo. Y guardan la palabra de quién? De Cristo. O sea, como decía Arturo, todo gira alrededor de Cristo. Todo. Eso siempre tengámoslo en cuenta. Para que el Padre more en nosotros, y pueden participar todos, para que el Padre more en mi vida, es Cristo, por medio de Cristo Jesús. La abuela recalca muy bien porque hace la separación muy clara. El Padre es el Padre y está allá. Ni siquiera lo podemos ver, ni siquiera hay un contacto directo con el Padre. Esa representación del Padre está encarnada en Cristo. Ajá. Y Él es nuestro medio para el Padre. Les voy a decir por qué es importante. Miren, no es el tema, me voy a salir tantito nada más. ¿Por qué es tan importante? En estos últimos tiempos, nosotros siempre decimos que los pentecostales, cometen un error. Ellos le ponen mucho énfasis al Espíritu Santo. En ninguna parte van a encontrar que el Espíritu Santo es el que nos va a conducir al Padre o que... No, es el Espíritu de lo que dijo la divinidad de Dios, del Padre, en su Espíritu Santo que nos lleva a Cristo y Cristo nos va a inducir al Padre. ¿Cuál es el problema? ¿Qué espíritu les cae a los pentecosteses? Por eso hablan en lenguas, se revuelcan, gritan. ¿Qué espíritu es ese? No es un espíritu de sabiduría, no es un espíritu, no. Son espíritus, por eso dice probad a los espíritus. Ahora les voy a decir una cosa, porque aquí viene el meollo del asunto. Ya en la iglesia adventista, en algunas iglesias de Europa y en algunas iglesias adventistas de Estados Unidos, ya les cae, y es más, ya piden por el Espíritu, no piden por Cristo, no
piden que les caiga el Espíritu y ya también hablan en lenguas y ya también, así como lo hacen los pentecostales, ya está en la iglesia adventista esto. O sea, y esto es un engaño que para este último tiempo viene. Por eso es importante que sepamos quién es el Padre, quién es Cristo y cuál es el papel. No podemos pedir que venga a morar quién, el Espíritu de quién. Si nomás creemos que el Espíritu nos va a dar fuerza y nos va a dar, no, estamos equivocando el camino. Por eso es importante que estos temas los estudiemos, que este sea nada más como una motivación para que ustedes lo estudien y lo entendamos, porque en esta está la vida eterna, que conozcamos a Dios y a Cristo su Hijo. Miren, vamos a seguir leyendo. En el capítulo 2, versículo 1, quiero que pongan atención aquí a lo que va a decir cada uno de estos versículos acerca de Cristo Jesús. Ahora sí va a hablar de Cristo. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. ¿Quién es el que está hablando? Cristo. Dice esto, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Y luego el versículo 8 dice, para que vean cuál es el poder de Cristo. Escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿se acuerdan que leímos que estaba en medio de los candelabros? Está en medio de las iglesias. Cristo nunca ha dejado a su pueblo. Nunca se ha apartado del pueblo, ha estado siempre con el pueblo. En el libro de los Hechos del Espíritu de Profecía, dice que a Cristo se le representa caminando en las iglesias. Él mira si la luz se está apagando. Dice que Él es el centinela, el guardián de la casa, y Él está a través del Espíritu Santo. Porque ahorita está como somos sacerdote, pero a través del Espíritu Santo Él está presente en cada miembro de la iglesia. En la iglesia. Él es la cabeza. Sí, sí. Sigue en el versículo 12 del capítulo 2. Y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y si ustedes van uniendo, miren todo lo que es Cristo para nosotros. Debería de ser Cristo en nosotros. El versículo 18. Dice, y escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. O sea, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pongan atención a esa, también tiene ojos como llama de fuego. En el capítulo 3, versículo 1 dice, escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo? ¿Se han preguntado cómo que el que tiene los 7 espíritus de Dios? O sea, ¿cuántos espíritus son? Es un simbolismo, que es el Espíritu Santo. Simbolismo? ¿O está hablando de la plenitud de alguien? De la plenitud de alguien. Es eso, de la plenitud. Es la palabra correcta, la plenitud, porque no es perfección como tal, sino ya es perfecto cada una de las... El número 7 representa completo, va. Y las 7 estrellas. No es completo, ¿cómo vas a ser un Dios incompleto? No. Ahorita lo vamos a ver. Eso, traten de recordar estos puntos que estamos viendo. Ya a ver si nos da tiempo también. En el versículo, el capítulo 3, el versículo 14, dice: escribe el ángel a la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el primero de la creación de Dios, dice esto. Y luego nos devolvemos al versículo 12, el 10, no, el 12, y quiero que pongan atención a esto, este versículo. El que venciere, fíjense bien, lo voy a leer bien despacito, y subrayen esto que van a ver 4 veces en un mismo versículo. Al que venciere yo le haré columna en el templo ¿de quién? De mi Dios. De mi Dios. ¿Quién está diciendo eso? Cristo. Y nunca más saldré de ahí y escribiré sobre él el nombre ¿de quién? De mi Dios. De mi Dios. Porque Cristo quiere que su Dios sea nuestro Dios.
Porque Cristo nos conduce a Dios el Padre, a Jehová, al gran yo soy. Y luego dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Por eso es bien importante, hermanos, que podamos distinguir. Por eso nosotros no oramos y le decimos, en el nombre del Padre te pedimos esto. No, es en el nombre de Cristo. Acuérdense, Cristo es el modo o el instrumento o el no sé qué podemos usar para conducirnos al Padre. Para que el Padre haga morada con nosotros. Así como dice que Cristo y el Padre son uno, quiere que el Padre sea también uno con nosotros, y ahí es donde se cierra el círculo. Un círculo de amor. Es uno en unidad, en lazo, ¿verdad? Común. Porque en sustancia Sí, sí. ya... Sí, no, o sea, Cristo, como lo veíamos en la mañana, adquirió la naturaleza humana por la eternidad. O sea, Él se despojó de esa divinidad. Ahora Él está encarnado y está limitado en esa encarnación. Exactamente, sí. O sea, no es como antes, o sea, por eso, pero este ya es otro tema. De hecho, tengo los versículos y todo, pero por eso es que el Espíritu, los 7 Espíritus, la totalidad, pero eso lo vamos a ir viendo ahorita, si a ver si llegamos, porque el tiempo se nos va a ir acabando y ya se nos está acabando. El versículo 20, bien conocido este versículo, pongan mucha atención a lo que va a decir aquí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién está diciendo eso? Es Cristo Jesús. ¿Quién quiere morar en nosotros? Cristo Jesús. Y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál Espíritu? El Consolador. Lo vamos a ir después, tranquilos. Ya vimos que hay el Espíritu de Cristo, el que tiene los 7 Espíritus. Sí. Él dice, yo me paseo entre los candelabros, yo tengo los 7 Espíritus. O sea, vamos a ir viendo todo esto. Si alguien quiere compartir y decir, al cabo si no vemos el tema ahorita todo, lo podemos dejar para una segunda parte. El capítulo 4, vamos a ver, aquí ya empezamos a ver algo, nos empieza a dar los indicios de lo que leímos al principio. El capítulo 4, versículos dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿A qué nos recuerda eso? A Daniel. ¿Se acuerdan ustedes en Daniel? Pero fíjense, vamos a seguir avanzando. En el versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus ¿de quién? De Dios. Otra vez 7 espíritus. En el versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir, Santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es ese que era, que es, que ha de venir? Dios Todopoderoso, el que está sentado en su trono, el Padre. El Padre. Porque si nosotros decimos es el Hijo, hay que hacer distinción. Sí, es muy importante. En esas distinciones, cuando tú ya entiendes esto, cuando lees la Biblia, te da una visión de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu, y eso te hace que comprendas mejor la palabra de Dios. Y por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y esa expresión, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, empieza a tomar una relevancia en nuestro estudio y en nuestro analizar la palabra de Dios. Empezamos a comprender de mejor manera. Es parte de lo que hace el estudio de la palabra de Dios. Nos quedamos en el versículo 8, ¿verdad? Sí. Vámonos hasta el capítulo 6, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie ¿quién? Un cordero,
como inmolado. Por eso no es el que está en el trono, porque aquí está hablando de cuando Cristo resucita y va al cielo. Dice, un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son ¿qué? 7 espíritus de Dios. Enviados por toda la tierra. ¿Por qué? Porque habla de que el Padre tiene los 7 espíritus y el Hijo tiene los 7 espíritus. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Pues lo voy a leer otra vez, así lo último. El cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Perdón, me equivoqué. ¿Son los 7 espíritus de quién? De Dios. Enviados. Y en el anterior que digo, los 7 espíritus de Dios. ¿De quién? Del Padre. ¿Enviados a dónde? O sea, no es que haya un Espíritu Santo y luego 7 espíritus y hay espíritus por aquí y espíritus por allá. No. Esto no lo vamos a ver ahorita. Se los dejo para que ahorita ustedes empiecen como a meditar y a decir, ah, caray, estaría bueno estudiar eso. Y lo pueden estudiar ustedes en casa, ¿eh? Ya se los estoy así como que dejando un poquito para que ustedes en casa le digan, a ver, déjame ver qué es eso que dijo el hermano. Nos quedamos en el versículo 13, queremos leer ahora el versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, o sea, a Dios el Padre, y al Cordero, sea, o sea, a Cristo Jesús, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿A quién es la honra, la gloria y la alabanza? Al Padre y al Hijo. ¿Quién es el que quiere morar con nosotros? El Hijo, para que el Padre haga morada también con nosotros. La pregunta es, que no la vamos a ver ahorita, pero empiecen a pensarla, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Ese es otro. Tengo aquí los textos, pero si ya se me va a acabar el tiempo y no hemos pasado más que el capítulo 5. Tenemos que llegar hasta el 22 de Apocalipsis. No, vamos muy lentos. El 6. No, trato de ir rápido. El 6, Apocalipsis 6, 15. Dice así. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo linaje se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondeos del rostro de aquel que está sentado, ¿dónde? En su trono. ¿Y de la ira de quién? Del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y si ustedes se ponen a meditar aquí en estas escenas, ¿qué representan? Antes de la venida de Cristo, durante, después. O sea, ya que ya viene Cristo. ¿El tiempo de angustia, no? No, ya aquí ya está, miren, ya están los ricos y todos diciendo que caigan las peñas sobre nosotros. Es la segunda venida de Cristo. Y todavía hace una diferencia entre el Padre y su Hijo. Y aquí ahora lo llama el Cordero, que fue inmolado. O sea, si ustedes lo captaron, y decían a los montes y a los peñas, estoy en el 6, caed sobre nosotros y escondeos del rostro de aquel que está sentado en su trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vamos a ir ahora al 7, 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual, pongan atención a esto, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, lenguas, que estaba delante del trono de la presencia del Cordero. ¿Están delante de la presencia de quién? Del Cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Esto ya es la segunda venida? No, ya es allá en el cielo. Ya estamos allá en el cielo. Y clamaban a grande voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro, ¿a quién? Es al Padre. Dios, que está sentado ¿dónde? En el trono. Y al Cordero. Y al Hijo. Y al Hijo. Lo voy a leer, quiero que lo mediten tantito. Y clamaban a grande voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo y al Cordero que tú has enviado. Y la alabanza es para ellos y no al Espíritu Santo. No, en Ni ninguna siquiera parte. al Espíritu Santo. No lo van a Porque encontrar. no es, así se definió, no sé en qué momento, y así es. El querer investigar quién es el Espíritu, si es... La Biblia no dice más que es paloma, que es fuego, que es... Pero esto sería es otro tema, nomás lo toco así. Y dice, el querer entrar a entender cuál es la naturaleza del Espíritu Santo, ni se metan, dice. El no hablar de eso es elocuencia. ¿Qué es lo que sabemos del Espíritu? Lo que está escrito, y se acabó. Váyanse a Juan 14, 16, Hechos de los Apóstoles, y hay referencias de lo que hace el Espíritu, y siempre dice el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo. Eso es todo lo que tenemos. No le investiguen más, eso lo vamos a poder entender allá en la eternidad. Pero por lo pronto el Espíritu dijo, yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar de lo que me ha sido dado para hablarles, y de Cristo Jesús en primer lugar. O sea, Él mismo lo dice, así que no nos metamos en esos problemas. Estamos en el 6 o el 4 estamos? 7. En el 7, ya leímos el 9 y el 10, ahora el 16 y 17. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni sol. Fíjense bien, ya pasó, ya ahora sí, ya estamos en el cielo, y dice, ya no tendrán hambre, o sea, está hablando de nosotros, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y les enjugará, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermoso es la palabra de Dios. O sea, la interacción que tiene el Padre, el Hijo, el Cordero, o sea, cómo los dos van llevando a su pueblo hasta el momento en que ya estamos en el cielo, y Dios enjuga todas las lágrimas, el dolor, el sufrimiento, o sea, quita todo eso, es lo que está diciendo. Y el Cordero, o sea, el Cordero que fue inmolado, que está en medio del trono, nos pastoreará. O sea, ¿qué es lo que dice ahí? Estará con nosotros. Ya no así por medio de su palabra, sino vivo. Y le adoraremos y nos reuniremos en alabanza con los ángeles en gloria y majestad para alabar al Padre y a su Hijo, al Cordero de Dios que nos salvó, y que por eso estamos en el cielo en ese momento. Y vamos a avanzar hasta el capítulo 11, el 15. El séptimo año, aquí nos vamos a devolver. Acuérdense que la Biblia, el Apocalipsis más bien, está escrito, se le llama quiasmo. De repente llega al clímax, como ya llegamos hace rato, y de repente otra vez vuelve y ahora nos está llevando a las trompetas. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios. Y aquí es donde les digo, siempre esta palabra tenemos que tomarla con mucho cuidado al decirla allá afuera, al Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Qué es lo que está haciendo el Cordero? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Al venir a este mundo, a morir por nosotros, le está devolviendo todo lo que le pertenece a Dios. Todo lo que Satanás quiso robar, que era la autoridad de Dios, que decía: ¿por qué yo no puedo ser como Él? ¿Yo por qué no puedo recibir la honra, la alabanza, la gloria? Y por eso se corrompió, quiso ser como Dios. Lo que está haciendo aquí, este versículo dice: Cristo le está devolviendo su reino a Dios. O sea, que no quede duda en el universo de quién es Dios. Y por eso habla del Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, Él es todo para nosotros. En el universo también lo es todo. Por eso también al estudiar esto estaba estudiando el Espíritu Profecía. Y cuando estaba leyendo, está en el primeros escritos y en Historia de la Redención, por si quieren leer los primeros capítulos, ahí viene
cómo Cristo entra cuando ya Adán y Eva cayeron en pecado. Va Cristo y entra ahí a donde está Dios y se ilumina toda la gloria ahí y de repente sale acongojado Cristo. Pero que era lo que él decía, hey, el plan de salvación, yo quiero morir por ellos. Y 3 veces entró. Y dice la hermana Fay que para Dios era muy difícil. O sea, que había una lucha en el corazón sí, del Padre de entregarlo. Y dice al ángel, ¿no crees que Dios luchó en su corazón para entregar a su hijo? 3 veces. Y 3 veces el Padre imaginó así como que, espérame. Porque era real. Si Cristo llegaba a ceder a la tentación de Satanás, estaba ahí así. No, hombre, si Adán, perfecto, recién creado, lo hice caer, pues a Cristo, que va a venir como bebé, humano, hombre, se frotaba las manos. Y si Cristo hubiera cedido a las tentaciones, a una tentación nada más, se perdía todo el plan de salvación. Y no solo eso, Dios perdía a su Hijo para siempre. Y bueno, así, el Padre fue el Padre, o sea, Dios para Cristo, porque Cristo tenía que humillarse, orar, velar, ayunar, todo eso, si no el Padre no lo iba a escuchar. No. Iba a seguir en su posición más de Dios, inclusive sabiendo que Cristo podía perderse si no vivía una vida como la vivió. Sí. Aún así, Hebreos 5. esos roles siguieron. Sí. Por eso Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7, no lo busquen, se lo voy a leer, ya lo hemos leído varias veces. Pero fíjense cómo ahora ya toma más relevancia este versículo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, o sea, no es como que lo escribió nomás como un ejemplo así, no, es que lo hacía. O sea, no es porque nada más Cristo les recomienda, Cristo lo hacía. Ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea, ¿hacia quién? Hacia su Padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y etcétera. Usted puede seguir leyendo. O sea, se dan cuenta. Ahora toma más relevancia, ¿no? Al ir entendiendo quién es el Padre, quién es el Hijo, y escuchamos ahora algunos versículos y decimos, es que cuando Cristo vino a nuestro mundo, Él vino, decía, era Dios, va. Ya vino como ser humano, no podía usar su poder, no. Y dice en Lucas, no me acuerdo dónde, 6, 18, no me acuerdo, dice, yo con el dedo de Dios sano, hecho fuera de demonios, ¿verdad? Porque le decían, es que tú eres Belcebú, pero como humano, si leemos el deseado, la Biblia, dice que él no usó su poder, solamente pidió permiso para cuando vino Moisés y Elías, cambió su rostro, sus vestidos. Pero cuando bajó, dice que estuvo horas orando, pidiendo permiso al Padre, como dice Pedro, dice, vimos la majestad de Cristo, o sea, su forma divina. Pero también ellos anduvieron, porque si se acerca Dios a nosotros, dice que Dios es fuego consumidor, nos destruye. Vamos a leer el 12 y aquí vamos a terminar. Llegamos a la mitad. Falta una parte muy importante, pero el 12, capítulo 12, versículo 10, dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el versículo 17 dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volara delante de la serpiente y del desierto a un lugar, el 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y le fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de ¿quién? De Dios. Y tienen el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Quién dio los mandamientos? Dios, el Padre, allá en el monte Sinaí. ¿Y el testimonio de quién? Del Señor Jesucristo. 3 son los que testifican: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí sí mete el Espíritu, pero ese ya es un estudio más profundo, que esto es mucho más profundo, hermanos.
estamos tocando los temas, los versículos superficiales, sin meterlos. Es más, de aquí hablan San Juan 15, San Juan. Porque no me he salido de ¿cómo se llama? De Apocalipsis. Y podríamos estar brincando de texto en textos para entenderlo mejor. San Juan 15:10. San Juan 15, ¿alguien lo quiere leer? ¿San Juan qué? 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se dan cuenta cómo ahora toma un sentido muy diferente? O sea, si guardáis mis mandamientos, como dice Cristo, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y Cristo permanece con el Padre, y ahora nosotros permanecemos con Cristo, y ahí se junta todo, la divinidad con lo humano. Y ahí es donde tenemos el poder de Cristo. Y ahí le vamos a parar. La siguiente temática, que está muy interesante, cómo se va todavía, porque todavía lo que falta nos va a enseñar más de lo que ya vimos, de los primeros versículos de Apocalipsis. Pero eso será para otro tema. Incluso lo que leímos en Apocalipsis siempre fue la distinción del Hijo, Cordero. Y Dios es el Padre. El Padre es Dios, inclusive Dios del Cordero, Dios de todos nosotros. Ajá. Esa es la función. No sabía cómo No, pues sí describirlo está. así de más sencillo, pero así es. Y así seguirá siendo, ¿no? Por la eternidad. Dios es Dios, el Padre es el Dios, y siempre ha sido así. Él nunca cambió su naturaleza, siempre ha sido la plenitud de la divinidad. El Padre siempre fue el Padre. Cristo fue el que tuvo que cambiar así, y esa divinidad encarnada ya. Sí. Fíjate lo que dice en 1 Juan 4:13. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Del Espíritu de quién? Ahí va. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. O sea, y hay muchos textos que nos van dando, y cuando empezamos a estudiar todo esto, a raíz de lo que vamos aprendiendo de quién es el Padre, quién es el Hijo, nos va haciendo como que ampliando todavía más. Fíjense, el Hijo unigénito en el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Y entonces hasta en eso nos amplía todavía más la misericordia entre unos y nosotros. Mari, ¿cuál fue el versículo que vimos al principio? 1 Corintios 15, Ya con esto termino. del 23 al 20. Para que vean ahora sí cómo va a tomar. Pero no lo vamos a leer todo. 15, nada más vamos a leer el versículo 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. O sea, ¿quién? Lo voy a leer, fíjense, es que parece trabalenguas, pero no es. A raíz de lo que vimos ahorita, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó. O sea, el único que no se sujetó a Cristo es su Padre. El Padre, el Hijo estaba sujeto al Padre, pero el Padre no estaba sujeto al Hijo. Por eso lo dice aquí, se exceptúa aquel que sujetó, y luego dice el 28, ya no lo podemos entender bien, pero luego todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo, para que Dios sea todo en todos.
se amplió, o sea, ahora sí el versículo. ¿Se acuerdan que al principio parecían trabalenguas y que no sé qué? Y ahora ya dices, ya. Por eso es importante ese versículo, y esta es la vida eterna. Tenemos que conocer a Dios, al Hijo, en su dimensión de cada uno, porque eso hace la diferencia cuando estudiamos la Biblia. Uno te amplía más todavía el concepto de la Biblia bíblico, aunado al discernimiento que nos da el colirio del Espíritu de Dios para discernir todas las cosas. Pues te amplía todavía mucho más cuando estás en oración estudiando. Bueno, que Dios les bendiga. Y me pasé 8 minutos. Amén. Poquito. Espíritu, Santo Espíritu.